La gran prueba, la prueba de la sinceridad. Yo sé que para todos nosotros este es un tema bastante candente desde el punto de vista interno, porque nosotros como seres humanos creemos ser muy sinceros, pero cuando uno empieza a escarbar un poquito más dentro de su propio mundo interno, de hecho yo trato de que ustedes, y obviamente yo también, si este trabajo también lo estoy haciendo yo, traten de irse más adentro. A pesar de que pasan tantas cosas afuera, dentro de uno mismo pasan muchas cosas. ¿Y por qué se le llama la gran prueba al tema de la sinceridad? Porque yo lo he dicho otras veces en estas mismas charlas, mini conferencias, que nosotros siempre estamos identificados con la personalidad, con la falsa personalidad. Estamos acostumbrados a proyectar una imagen de nosotros mismos, una imagen que muchas veces encubre aquellos defectos y cosas que no hemos manejado en nuestra vida. Siempre nosotros tenemos, por lo general, no todas las personas son iguales, pero a modo de regla general, las personas siempre tratamos de ser agradables con los demás, siempre tratamos de tener buenas palabras, tener una sonrisa, ser amable. Pero dentro de nosotros también existen ciertas cosas que no hemos manejado y que en realidad las encubrimos muy bien, y las encubrimos muy bien a través de hacer buenas acciones. Pero aquí lo que se quiere decir en este caso es que esta personalidad que nosotros a veces proyectamos está autoinventada, no nace espontáneamente, en realidad es una proyección nomás, y la proyección al final no muestra realmente la fuente de lo que somos, y eso es algo que nosotros tenemos que ir escarbando, revisando. Y es porque muchas veces nosotros tenemos un sentimiento equivocado del yo. Es como si fuera un yo imaginario. Veámoslo de esa forma. Porque hay muchas fantasías dentro de uno mismo. Y a veces nosotros no somos sinceros. Y eso es algo que hay que reconocerlo. No a mí, en este caso el que está haciendo la conferencia, sino que es un trabajo interno suyo. Ustedes en su cuaderno de vida, en su cuaderno de anotaciones, pueden ir trabajando esto de ir viendo qué cosas ocultan a los demás, ¿ya? Que es lo más fácil de ver, pero también hay cosas que ustedes ocultan hacia ustedes mismos, y eso es algo muy interno, muy personal, que les pertenece a ustedes, ¿ya? ¿Y por qué se los digo de esta forma? Porque nosotros estamos acostumbrados a ocultar cosas para los demás y también para nosotros mismos. Estamos en una batalla campal internamente, en la cual nos debatimos en cómo sostener esta imagen idealizada de nosotros mismos internamente para mantener la autoestima alta, y una imagen agradable hacia los demás, para no caer pesado, la mayoría de las veces. Pero ocurre en ciertos instantes del diario vivir, ya sea debido a las presiones, los conflictos que tenemos en el trabajo, que ya la capacidad que tenemos de sostener ese castillo de naipes, que se puede decir que es la falsa personalidad y la falsa percepción del yo, se cae, ¡pum! Y afloran ciertas cosas que estaban contenidas dentro de uno. Y esos son los peligros que a veces tenemos por estar sosteniendo una falsa imagen de nosotros mismos. A veces es mejor sufrir un poquito un proceso de desinflar la personalidad y aterrizar, es decir, chuta, yo también tengo defectos, yo también tengo errores dentro de mí, también proyecto algunas fantasías, entonces lo que tengo que buscar es ser real. El maestro Gurus decía, incluso escribió un librito bien chico que se llama El mundo real solo cuando yo soy, que es nuestra verdadera identidad. Porque observen ustedes, ¿cuánto de lo que ustedes son les pertenece? ¿Cuánta influencia hay, ya sea de sus padres, de sus amigos, de sus hermanos, que hizo que ustedes actuaran de la forma en que actúan hoy en día? A veces hay personas que imitan personajes de la televisión, otros que imitan personajes de los cómics, otros personajes de literatura, y tratan de absorber las cualidades que tienen esos seres que desde el punto de vista de la persona los ve como seres superiores. Entonces uno quiere acercarse a esa persona o a ese personaje en realidad. Entonces ahí el niño, en este caso, cuando va creciendo, se va formando una estructura mental que la proyecta. Y lamentablemente, en algunos casos, cuando las personas van creciendo y se van dando cuenta que esa imagen idealizada muchas veces no les permite abrirse paso en la vida, no les permite encontrar la felicidad, por ejemplo, que de repente es tan esquiva para algunas personas. ¿Por qué hay personas que sufren tanto? ¿Por qué hay personas que nunca pueden obtener dinero? U otras personas que viven sufriendo constantemente la angustia amorosa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo eso? ¿No será muchas veces que las personas tratan de vivir una vida de fantasía a través de esta personalidad que se formó dentro de ellos y que al tratar de sostenerla se les va la vida? A eso le podemos llamar el fenómeno de estar dormido, cuando la persona vive en función de proyectar una imagen idealizada de sí mismo. Y aquí viene el momento de la verdad. La prueba de la sinceridad es que uno mismo reconozca que existe falsedad, que dentro de uno también existen cosas que no las hemos hecho de manera reflexiva y consciente. Simplemente la hemos asimilado como un programa, como una estructura para desenvolvernos en el mundo material.
Entonces, cuando ustedes tratan de refugiarse en su mundo interno, comienzan a hacer una exploración, donde ya esa imagen idealizada de sí mismo se puede observar, pero a su vez, dentro del mundo interno la persona también tiene cosas falsas, también tiene mentiras, que también las niega. La persona a veces vive en constante sentimiento de negación de sus propios defectos, porque por lo general a nosotros no se nos notan tanto los defectos para afuera, salvo en contadas ocasiones cuando ya nos van conociendo más a profundidad, sobre todo las parejas o los compañeros de trabajo, van conociendo nuestros defectos, porque al final las personas son muy buenas para observarse, ¿ya? Por eso hay que estar atento cuando una persona le dice a usted, oye, la estáis embarrando con esta cuestión, po. O oye, eso no se hace, y prestar atención, oye, pero ¿por qué me está diciendo esto? Las críticas son muy positivas en este caso, aunque sean ácidas, ¿ya? Por muy ácidas que de repente le puedan caer a uno, hay que prestar atención, por algo se lo están diciendo. Eso es algo muy 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 positivo que le pasa en la vida a las personas y que a veces está desapercibido. No logra entender de que en la medida en que nosotros aprendamos a ser sinceros, pero de manera real, nos vamos a ir desprendiendo de la falsedad que tenemos en el cercano al yo. Y es un trabajo arduo, porque cuando uno comienza a explorarse, cuando uno comienza a descubrir lo que hay adentro, va viendo cómo esta imagen es una fantasía. Y por eso es que hoy en día las redes sociales, por ejemplo, yo siempre soy un crítico de las redes sociales, porque una persona obviamente se puede ganar la vida proyectando una imagen, una cara bonita, muecas, qué sé yo, pero ya cuando una persona está sufriendo porque no es considerado, porque no tiene la cantidad de likes necesarios dentro del Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, no sé cuántas cosas hay, la persona ¿por qué sufre? Porque están cayendo las falsas expectativas que tiene la persona. También Tinder, esas de otro tipo. La gracia es que cuando nosotros vamos viendo este mundo de fantasía, de falsedad, nótese que hay personas que sí viven de su imagen, viven de su rostro, de sus facciones, de su cuerpo, y no tiene nada de malo porque la persona tiene una carrera corta en ese sentido, si es modelo o si es, qué sé yo, una persona que hace ejercicio o es un instagramer que le llaman, personas que tienen muchos seguidores y cosas por el estilo. Es una forma de ganarse la vida. Yo no critico eso. Yo lo que estoy diciendo en este caso es cuando una persona depende de esa situación, depende de la consideración de los demás. Y ahí es cuando uno tiene que ser sincero. ¿Por qué yo estoy buscando tanta aceptación de los demás? ¿Por qué estoy buscando? ¿Cuál es la carencia que tiene uno dentro, que busca ese reconocimiento de los demás? ¿Por qué tengo que encajar perfectamente con los demás? ¿Por qué tengo que esperar que los demás me consideren? Siendo que las personas también tienen sus problemas, también tienen sus cosas, también atienden lo suyo. Y eso porque la falsa personalidad necesita alimentarse de las sobas del lomo, como se dice por ahí. Esta situación nosotros la podemos arrastrar por toda la vida. Y hay personas que realmente han vivido toda su vida inflando una imagen idealizada de sí mismo. Y llega a tal punto a veces, cuando ya no se sostiene esa imagen, la persona comienza a sufrir. Y ese es un momento muy, muy especial desde el punto de vista de la enseñanza hermética, porque cuando la persona ya no se está sintiendo bien, están las condiciones necesarias para comprender su situación y ser sincero, que es algo muy difícil de hacer con uno mismo. Ser objetivo con uno mismo es medio complicado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, también existe la situación de la falsa sinceridad, porque hay cosas que tenemos nosotros que son artificiales, son fantasiosas, como decía yo, son espejismos, son como fantasmas, digámoslo de esa forma. Entonces la persona de repente se pasa el rollo de que es muy especial, por ejemplo. Y yo lo he visto harto, sobre todo hoy en día, que me he dado cuenta que hoy en día existen los monos con micrófono, los llamo yo. Que son gente que tiene un micrófono y empieza a despotrincar, a hablar un montón de cosas que son chifladuras, por decirlo menos. Y venden espiritualidad barata, por así decirlo. Venden ilusiones, venden fantasías, y la gente le encanta comprar esas cosas. Siendo que el trabajo, desde el punto de vista de la enseñanza hermética, es un trabajo arduo, un trabajo serio, pero no por eso menos entretenido. Nosotros tenemos que entender de que esta pesadez que tenemos muchas veces es por una falta de sinceridad con nosotros mismos. Pero también existe una falsa sinceridad donde nos convencemos de que estamos bien, de que así como hemos hecho las cosas vamos súper bien, pero probablemente estamos equivocados. Por eso hay que aprender a cuestionarse, por eso hay que aprender a hacer las cosas. Por ejemplo, ocurre en ciertas ocasiones de la vida de que nos ofenden cosas, que nos sentimos pasados a llevar, pero no necesariamente era una ofensa. En esas situaciones, en esos conflictos que se van dando, es donde uno de repente tiene que ser sincero y decir, oye, sabes que yo también pude haber cometido el error, también pude haberme comportado de esa forma con esta persona. Al final, toda esta estructura que yo les estoy diciendo, ya sea de la proyección de una falsa personalidad, tanto como la falsa percepción del yo, es donde nosotros nos debatimos casi toda la vida, y la persona vive en un constante péndulo, y así se mantiene dormida. Por un lado se defiende de lo exterior, a través de inflar una imagen idealizada, y por otro lado se defiende de la parte interna, negando sus propios defectos. Entonces, ¿cuál es la solución a esa disyuntiva? Aprender a aceptarse a sí mismo tal cual uno es, pero con todo, a profundidad.
hasta la última célula de nuestro cuerpo aceptarla. Nosotros tenemos esta estructura de ser, tenemos esta estructura interna, tenemos muchos defectos, también tenemos grandes virtudes también, y somos seres humanos falibles, cometemos errores, no somos omniscientes, ni tampoco somos todopoderosos, tenemos un pedazo de tiempo que lo necesitamos para poder evolucionar, y mediante ese proceso de evolución también está el ensayo y el error. Y así ustedes vamos a empezar a lograr a disminuir la carga emocional que significa posicionarse con los pies en la tierra. Reconocer la propia fragilidad, que es algo que nos hace muy humanos. ¿Qué más humano que entender de que un virus nos puede atacar y nos puede matar? Y perdemos la vida en este caso. De eso se trata el trabajo, viéndolo con una verdadera humildad y sinceridad. Nosotros como seres humanos estamos sujetos a muchas vicisitudes, pero no nos damos cuenta. Y una de las cosas que permiten que uno tenga un aplomo es aprender a posicionarnos que tenemos un vehículo físico frágil, sometido al ataque de la naturaleza, al ataque también de nuestras propias falencias como seres humanos. Y eso es lo bonito de ser espiritual, porque el espíritu comienza a crecer en la medida en que adquiere experiencias en el mundo material. Esa es la verdadera espiritualidad. La espiritualidad no trata de ir a conectarse con maestros ocultos, con tarot, astrología. No, la espiritualidad es algo muy sencillo, y es que el propio espíritu se exprese a través del propio cerebro. Que logremos tener la noción del yo, libre de todas las falsedades que nos rodean. Y cuando yo les digo de falsedades, no me refiero a que este mundo material, como lo observan, sea un mundo falso, sino que nosotros tenemos el defecto de ver falsedad en todas partes. Pero lo que nosotros observamos a través de nuestros ojos y lo que interpreta nuestro cerebro es la realidad que tenemos que vivir, que puede ser ilusoria, pero es nuestra realidad. Y hay que vivirla como si fuera a irse la vida en ese sentido. El Maestro Jesús, por ejemplo, en los libros del Maestro Ramase, le explicaba a un discípulo, le decía, mira, tú puedes tener todas las ilusiones que quieras, pero sabiendo que son ilusiones, y en el momento que esta ilusión se desprenda y se caiga, no sientas miedo, la viviste a fondo, pero esa ilusión fue real en un punto. Y hay que tener cuidado con eso, porque son armas de doble filo. A veces las personas no entienden de que el mundo material sí es real, sí hay dolor, sí hay enfermedades, sí hay decrepitud, y eso hay que aceptarlo, porque esas son las condiciones, son las reglas del juego que tiene el iniciado en este caso, y esas son cosas que no se pueden eludir. ¿Qué podemos hacer? Hacer ejercicio, tener una mente despejada, hacer las cosas que hace cualquier persona común y corriente para mantener su propia homeostasis corporal. Pero vamos sumando una capacidad interna de entender la vida como un proceso evolutivo del propio mundo interno, donde cada experiencia, donde cada situación que nosotros estamos viviendo es materia que nosotros la podemos ir sublimando mediante el misterioso proceso que se hace del acrecentamiento del ser, ¿ya? Es un proceso misterioso. No todas las personas tienen el mismo nivel de conciencia, no todas las personas logran entender el verdadero por qué estamos vivos. Y esas son cosas que nosotros tenemos que ir comprendiendo, profundizando y disfrutando. Nótense lo que yo les digo, cuando hay que trabajar esta prueba de la sinceridad, uno tiene que lograr disfrutar de todas las vicisitudes que tenemos en un día. ¿Y cómo uno se puede preparar para eso? Dejando que todas las ilusiones que tratamos de sostener, nótese bien lo que les estoy diciendo, todas estas ilusiones de la fantasía de la personalidad tienen que ir cayendo, para que aprendamos a ver las verdaderas ilusiones que existen afuera. Las pompas de jabón que llamaron Ramase, que son como espejismos que las personas persiguen y que cuando llegan a él ya no está. Hay muchas personas que viven la falsedad en el amor y simplemente era una atracción carnal nomás. Nunca hubo una comunicación de mundos internos, que es un acercamiento superior en ese caso. Simplemente era una atracción física, corporal. Y por eso es que muchas veces cuando comienzan las relaciones de pareja viene como esta borrachera entre emocional, corporal, y parecen papas fritas, pues, se tocan y chirrean. Y es porque es parte de nuestro vehículo físico vivir ese proceso de enamoramiento. Pero a ese proceso de enamoramiento le podemos dar conciencia. Podemos vivir de manera superior. A eso yo me refiero cuando lleguen con el tema de la sinceridad real. Cuando ustedes, y yo también, estoy trabajando este tema de ser sincero con uno mismo. De que tengo mis defectos, tengo mis falencias, y por lo tanto tengo un mundo y una vida completa para adquirir mejoras. Yo sé que estas situaciones a veces se vuelven un poco áridas, pero eso es lo que somos. Somos seres espirituales que están encarnados en un vehículo físico, sometidos a leyes físicas, a la enfermedad, a la decrepitud, a la vejez. Pero no hay que asustarse, al hecho de vivir, que le pasa a muchas personas, lamentablemente. ¿Por qué las personas de repente se refugian tanto en juegos de videos, en
en drogas, en alcohol, porque quieren evadirse. Y esas son las formas que tiene la mayoría de las personas de mentirse a sí mismo, de no ser sincero. El evadirse es como volver al útero materno, donde no teníamos problemas, donde estábamos calentitos, donde no existe el peligro de que nos pueda pasar algo. Tenemos comida, tenemos abrigo, tenemos refugio, tenemos una madre que nos cuida, ¿cierto? Pero el mundo real donde estamos aquí insertos es un mundo lleno de peligros, tanto físicos como internos. Y es eso lo que uno tiene que aprender a ser sincero. Nosotros estamos vivos de milagro. Aquellos que, ya a modo de término ya, para que hagamos las preguntas, aquellos que han visto una serie que se llama 1000 maneras de morir, es impresionante la cantidad de acontecimientos que hacen que uno se mantenga vivo. Imagínense un pequeño coágulo, me llega a un pulmón o al corazón y hasta ahí llegué, o al cerebro, qué sé yo. Entonces, la vida como nosotros la conocemos nos da la oportunidad de aprender a ser sinceros con nosotros mismos, de aprender a ser humildes frente a la vida. No tenemos todas las respuestas, hay muchos misterios por resolver dentro de nuestra propia vida, pero hay que irlos barajando uno a uno, peldaño a peldaño. Son cosas que van enriqueciendo la vida del ser humano, porque yo he notado que muchas personas hoy en día han envejecido de manera negativa, y eso no es bueno. Transmiten un mensaje de odio, de rencor, de intolerancia, y se embisten de vestiduras de sabiduría, pero simplemente es gente que envejeció mal, o que entendió mal qué es lo que es la vida, qué es lo que es el desarrollo del mundo interno. Por lo tanto, es de cuidado muchas veces, y hay que aprender a separar la paja del trigo y no dejarse encantar por los cantos de sirena. El trabajo que nosotros estamos haciendo es un trabajo que va cuesta arriba, siempre. Es por ley natural. Todo aquello que signifique un desarrollo espiritual siempre va cuesta arriba, siempre. No son cosas espontáneas, es un trabajo metódico, es un trabajo constante, también es doloroso a veces. A eso se refiere esta gran prueba, la sinceridad. Y eso es lo que yo he tratado de hacer en estos últimos minutos, casi media hora hablándoles, de ser realmente sincero. Yo no les puedo decir que el camino es fácil, pero de que es bonito, de que es enriquecedor, lo es. Pero hay que estar preparado para ver las cosas que no nos gustan de nosotros mismos y que vamos a tener que enfrentar en un momento dado. No podemos patear el problema para siempre, se nos va a aparecer. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que trabajar, todos juntos. Cada uno ahí obviamente mata su toro, como se dice en buen chileno, pero a veces la propia charla esta que hacemos le permite a la persona adquirir un nivel de conciencia superior por un breve instante y se da cuenta de algo que antes no había visto dentro de sí o que no había visto fuera. Así de sencillo es el trabajo y así de profundo. En un minuto podemos hacer el trabajo que otras personas le pueden llevar 20 años. A algunos no les gusta eso, pero lamentablemente es así la enseñanza hermética. Por eso nosotros tenemos un camino en paralelo con el cuarto camino. A diferencia del camino del fakir, el monje y el yogi, que eso lo vamos a explicar en la próxima conferencia. Si tienen alguna pregunta, háganla ahora o callen para siempre.